Seguimos entonces con la primera carta de los Tesalonicenses. Hoy empezamos el capítulo 4. Vamos a leer primero los Tesalonicenses 4 del 1 al 8, que dice así: Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, que sean santificados, que se aparten de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominados por la pasión, como los gentiles que no conocen a Dios. Que en este asunto ninguno ofenda ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado solemnemente, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. El que rechaza esto no rechaza al hombre, sino a Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Amén. Los primeros 3 capítulos de la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo, como hemos visto hasta ahora, hablaba principalmente o comentaba principalmente lo contento que estaba él y que estaban todos los demás por el crecimiento y la madurez que estaban mostrando los tesalonicenses después de que Pablo fundara la iglesia y se haya ido, los haya dejado solos. Quería verlos, los había dejado solos, estaba emocionado por verlos, los manda Timoteo. Timoteo entonces les da buenas noticias. Los tesalonicenses no solamente no cayeron ante el tentador, sino que están mejorando, están creciendo, están madurando. Vimos la semana pasada eso, pero que todo eso apuntaba a la santidad. ¿Sí? En el versículo 13 dice: para que sean afirmados sus corazones en santidad. O sea, todo lo bien que estaban haciendo los tesalonicenses tenía como objetivo la santidad. Y la santidad tiene como objetivo esperarlo así, santos, al Señor Jesucristo cuando vuelva a la tierra. Pero hoy Pablo toma esta idea de la santidad y continúa en ese mismo sentido. Así que el pasaje de hoy también tiene que ver con la santidad. La semana pasada era más bien el objetivo de lo que estaban haciendo los tesalonicenses. Hoy habla un poquito más acerca de la santidad. Vamos a leer de vuelta primeros versículos. El primero vamos a leer, que dice: por lo demás, es decir, después de 3 capítulos de agradecer a Dios, de estar contentos, de mostrarles a ellos que están contentos con lo que estaban haciendo, dice por lo demás, o sea, bueno, hasta acá la emoción, hasta acá la alegría, hasta acá la felicidad. A partir de ahora cambiamos de tema. Entonces, por lo que queda, por otras cosas, les voy a decir, hermanos, les rogamos y exhortamos. Recuerden, primero Tesalonicenses es dar ánimos y estar contentos, felicitar a los tesalonicenses y exhortarlos también, dar exhortaciones a que continúen así. En el Señor Jesús, eso es autoridad, que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Entonces, ¿qué les dice? Fíjense, no les dice hagan esto, esto y esto, sino que les dicen así como ustedes ya saben, como ya aprendieron, como lo están haciendo, así sigan. No les da instrucciones precisas, hagan esto y aquello, sino que están bien. Bueno, esfuércense todavía más en continuar haciendo eso que están haciendo, porque ustedes ya aprendieron cómo conviene conducirse y agradar a Dios. Bueno, eso háganlo cada vez más y más. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, le dice estas palabras: procura, y es una exhortación también, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ya en las primeras palabras muestra la importancia de esta forma de conducirse y de agradar a Dios. Procura con diligencia. Esas 2 palabras tienen en sí el sentido de, o les da importancia a la acción. Porque procurar es esforzarse para que suceda lo que se espera. O sea, el procurar incluye un esfuerzo
porque algo ocurra. Y acá es presentarte a Dios aprobado o conducirse y agradar a Dios. Conducirse bien y agradar a Dios. Procurar, esforzarse por conducirse como conviene, agradar a Dios, presentarse a Dios aprobado. Pero después le agrega con diligencia, y ya va la palabra diligencia, la hemos visto varias veces. Esa prontitud, esa emoción de que quiero hacer esto, me apuro, no solamente me esfuerzo, sino que me apuro para que salga bien y lo antes posible. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Timoteo tenía esta tarea de exponer la palabra de verdad, sobre todo en Éfeso, donde Pablo lo había dejado. Y eso es específico para él. Todos tenemos que exponer bien la palabra de verdad. Sí, San Vicente también. Pero esta partecita es específica para Timoteo primero. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y esa imagen es bastante sencilla de entender. ¿Sí? Pensamos en un obrero, sobre todo en aquel que trabaja en la construcción, que tiene que levantar una pared, o revocar una pared, o pintar, o tiene que hacer trabajo de albañilería, y lo tiene que hacer bien, a detalle, que no ocurra que venga el patrón y se ponga a fijar, a mirar el trabajo que hizo el obrero o los obreros y encuentre cosas mal hechas. Y que el obrero sepa que lo hizo mal porque justo se estaba apurando, se quería ir, estaba cansado, tenía hambre o sueño, lo que sea. Y entonces ese obrero sabe que si viene el patrón y mira, revisa, va a tener de qué avergonzarse. Bueno, la idea es estar seguro de que no hay nada de qué avergonzarse delante de Dios. Eso es lo que Pablo les pide a los tesalonicenses. Así como ustedes se vienen conduciendo, que está bien, bueno, más, todavía más, esfuercen todavía más para seguir en ese camino. Y Jesús es un ejemplo de eso, de cómo Él se condujo toda la vida delante de Dios, para agradar a Dios, para presentarse a Dios aprobado. Dios aprobó su vida y se demuestra cuando resucitó de entre los muertos. Dios aprobó su vida y aprobó y aceptó su sacrificio por su vida perfecta. Y fue demostrado en la resurrección. Porque el punto acá de todo es agradar a Dios. Abunden más y más en cómo conviene conducirse, en lo bien que hay que conducirse delante de Dios, en presentarse a Dios aprobado, porque la idea es que Dios nos apruebe o Dios se agrade de lo que hacemos. Pablo quería que los tesalonicenses agradaran más y más a Dios. Dios se agrada de lo que están haciendo. Bueno, no se queden ahí. Busquen agradar más y más a Dios. Y una de las cosas que a Dios le agradan es principalmente la obediencia. Primero de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23 dan cuenta de eso. Dice claramente que lo que a Dios le agrada es la obediencia. Después tenemos más. En el Salmo 69, versículos 30 y 31, dice que a Dios le agradan las acciones de gracias y las alabanzas. Es decir, a Él le agrada que sus hijos sean agradecidos y le agradan nuestras alabanzas. El Salmo 147, versículos 10 y 11, dice también que a Dios le agrada el temor de Dios. A Él le agrada que sus hijos le teman. No tengan miedo del castigo, sino que le teman. Lo veneren, lo respeten. Y también dice el mismo Salmo 147 que le agrada que confiemos en Él. Entonces, Pablo no dice cómo debe conducirse uno delante de Dios para agradarle, pero está en toda la Biblia. ¿Sí? Siendo agradecidos, alabándolo con temor, confiando en Él y obedeciendo sus mandamientos. De esa forma uno se conduce, por supuesto hay más cosas, pero de esa forma uno se conduce delante de Dios y agrada a Dios.
Esa es la manera que conviene hacerlo. Claramente los tesalonicenses lo hacían. Pero no tenían necesidad de escribirlo nuevamente. El versículo 2 dice, porque ya saben qué instrucciones les dimos de parte del Señor Jesús. Es decir, lo saben no porque era natural en ellos saberlo, porque el ser humano no sabe, no entiende cómo agradar a Dios, sino que lo saben porque Pablo y los demás ya les habían dado las instrucciones necesarias para agradar a Dios. Estas instrucciones obviamente sabemos están en la palabra de Dios. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué instrucción le dio Pablo a los tesalonicenses? Y que ya sabían, ya entendían, ya conocían los tesalonicenses y llevaban a cabo. La Biblia, la Escritura, es la que sirve para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y ellos la obedecían. Pero le decían, abunden más y más en la práctica de la Escritura, de las instrucciones que yo les di, que es la palabra de Dios. Y ya por el hecho de recibir estas instrucciones de parte de los apóstoles que iban de parte de Dios, los tesalonicenses ya eran bendecidos. Y todos nosotros, los que fuimos elegidos por Dios, y a todos a quienes Dios nos instruye, ya somos bendecidos por el simple hecho de que Dios nos instruya a cada uno de nosotros. Salmo 94, versículo 12 dice, habla al respecto. El que es instruido por Dios es bienaventurado, es dichoso. La gracia de Dios está sobre él cuando Dios lo instruye por medio de su palabra, por medio de otros hermanos, por medio de la Biblia, por medio de la oración. El Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice que no solamente es bienaventurado, sino que es amado por Dios. La instrucción de la palabra de Dios es una demostración de amor. Los tesalonicenses eran amados por Dios, y Pablo y los demás los instruían en su palabra. La corrección de Dios es una demostración de amor. Y aquel que acepta la corrección y toma la instrucción y la lleva a cabo, dice Proverbios capítulo 19, versículo 20, que es sabio. Aceptar la corrección, aceptar la instrucción, la enseñanza, es de sabio. Es de sabio y te vuelve todavía más sabio. El sabio se deja instruir y el sabio se hace más sabio con la instrucción que recibe. Y Proverbios capítulo 10, versículo 17, dice que el que acepta las instrucciones, el que las recibe gratamente, este sabio va por el camino de la vida, por el camino correcto, por el camino derecho, por el camino angosto, que lleva a la puerta estrecha. Ese camino que le agrada a Dios. El que es instruido por Dios, por la palabra de Dios, es bendecido por Dios y va por el camino que le agrada a Dios. Todo eso los tesalonicenses lo sabían y Pablo no tenía necesidad de volver a escribirlo. Ustedes ya lo saben, ya lo entienden, ya les expliqué, lo recuerdan y lo practican. Bueno, sigan así y esfuércense más, todavía más. Está bien, ellos pueden estar haciendo bien las cosas, pero también dice Pablo, no trae sus cartas, el que piense estar firme mire que no caiga. Así que los tesalonicenses debían esforzarse todavía más que otros que quizás no estaban tan maduros como ellos, porque ellos tenían que estar mirando de no tropezar, de no creerse que están lo suficientemente bien como para no tropezar nunca. Así que debían esforzarse mucho más. Porque esta es la voluntad de Dios, dice el versículo 3. Y pocas veces la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios así tan claramente. Porque conocemos la voluntad de Dios en la Biblia.
todo lo que dice la Biblia, que tenemos que hacer, instrucciones y demás. Esta es la voluntad de Dios. Pero pocas veces la Biblia dice y señala algo en particular. Esto a continuación, y lo pone en un recuadro y lo señala con luces, esto es la voluntad de Dios. Pocas veces lo dice. Y hay que diferenciar lo que es la voluntad de lo que es el deseo. Porque muchas veces la Biblia habla de deseos de Dios, o lo que a Dios le gustaría que ocurriera, como por ejemplo, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, Dios desea, quiere, le gustaría que todo el mundo se arrepiente y que todo el mundo sea salvo. Pero eso no va a ocurrir. De hecho, no está ocurriendo, nunca ocurrió y no va a pasar. Porque una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es uno, pero la voluntad de Dios puede ser distinta, porque la voluntad es lo que hace que el deseo se cumpla. Y piensa en uno mismo, yo puedo desear muchas cosas, pero si no tengo la voluntad de ir a buscar o de trabajar por esas cosas o lo que deseo, no lo voy a obtener. Bueno, Dios es lo mismo. La voluntad de Dios es la que se cumple, no el deseo. Sí, Él quiere que todo el mundo sea salvo, pero no todo el mundo va a ser salvo. Y la voluntad de Dios es que algunos sean salvos y no todos. Bueno, en este caso la voluntad de Dios, que se cumple, sí o sí se cumple, porque la voluntad de Dios sí o sí se cumple, es que seamos santificados. La Reina Valera dice nuestra santificación. O sea que sí o sí, pase lo que pase, nosotros cooperando o sin nuestra cooperación, vamos a terminar siendo santificados. La diferencia es que si uno coopera, bueno, lo está haciendo por las buenas y las cosas van a ir bien. Va a ser agradable para todos. Pero si uno no coopera, la vida del que no coopera, camino a la santificación, va a ser una tortura. Pensamos en Sansón. Sansón era un hombre santo, era un santo, un elegido de Dios, un nazareo, pero su vida estaba marcada por el pecado y sufrió muchísimo. De hecho, él terminó muriendo bajo escombros. Es una manera horrible de morir, con un edificio que se cae encima. Se termina suicidando. Pero bueno, la voluntad de Dios entonces es nuestra santificación. Y que esta sea la voluntad de Dios, dice, por un lado, que este es su propósito. O sea, Dios se propuso a sí mismo santificarnos. Y por lo tanto lo va a hacer. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el principal entre muchos hermanos. Que la voluntad de Dios sea nuestras santificaciones, nos habla de su propósito. Ese propósito que se propuso a sí mismo de antemano, desde antes de la creación, de transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Sí? Santificar es hacernos a la imagen de Cristo. A los que de antemano conoció, también los predestinó, es decir, formó nuestro destino, marcó nuestro destino de antemano, desde antes de crearnos incluso, ya marcó nuestro destino, que es la santificación, que es el ser modelados a la imagen de Cristo. Y cuando hablamos de predestinación, podemos pensar en un libro. Cuando una persona, escribimos un libro, una historia cortita, por lo menos, aunque sea una historia cortita, y vamos desarrollando, escribiendo el personaje, lo que hace el protagonista con los demás, y terminamos el libro, le damos un final a la historia. Dentro de la historia, el personaje no sabe cuál es el final del libro. El personaje va descubriendo lo que ocurre a medida que pasan las páginas y los capítulos del libro, de la historia, del cuento. Pero nosotros ya tenemos escrito de antemano lo que va a pasar con el protagonista. Bueno, así es nuestra vida. Ya está escrito que nosotros
vamos a ser modelados a la imagen de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, ese es su propósito y lo dejó por escrito en el libro de la vida. Vamos a terminar siendo como Cristo, sí o sí, y nada ni nadie se lo puede impedir. Porque como ya hemos visto, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, empezó la obra Dios y la va a terminar, porque solamente nosotros, los humanos, empezamos y no terminamos las cosas. Él empieza y termina sus obras. Y además es el que pone, Dios es el que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es Él, es su propósito, es su voluntad y lo va a cumplir. Seremos santificados, seremos modelados en la imagen de Cristo. Pero también, y también está la idea acá, en 1 Tesalonicenses, en lo que estamos leyendo, no solamente habla de Dios, esta frase, sino que también habla de nosotros. Habla de lo que se espera de nosotros. Dice, es la voluntad de Dios su santificación. Pero antes le había dicho, ustedes abunden más y más en el camino santo en el que están transitando, en la forma de comportarse, como lo están haciendo. Esto también habla de lo que se espera de nosotros, que la voluntad de Dios sea eso, sea nuestra santificación. Habla también de que se espera de nosotros que nos santifiquemos. Efesios 6:6 dice, como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad del Señor. ¿Cómo es posible? Si la voluntad de Dios se cumple, ¿cómo yo voy a hacer la voluntad de Dios si Dios hace su propia voluntad y la cumple a pesar de mí? Bueno, se espera de nosotros que caminemos en luz, se espera de nosotros que hagamos morir lo terrenal en nosotros, se espera de nosotros que nos ejercitemos en la piedad, se espera de nosotros que nos esforcemos, que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados. Sí, la voluntad de Dios es nuestra santificación y la va a cumplir, pero también la voluntad de Dios es que seamos santificados. Fíjense, que sean santificados por Él, pero también por nuestras propias acciones. Porque todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Cristo de vuelta, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Y después da un ejemplo, resalta de entre todos los pecados que pueda nombrar, resalta un pecado en particular, que es el de la fornicación, el adulterio o la inmoralidad sexual. Que se aparten de la fornicación, que cada uno de ustedes sepa dominar su propio cuerpo en santidad y honor, no dominados por la pasión como los gentiles que no conocen a Dios. Que en este asunto ninguno ofenda ni engañe a su hermano. Es decir, ninguno haga caer a su hermano en este pecado, ni ninguno peque contra su hermano en este pecado. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado solemnemente, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Y fíjense que encierra todo esto que leí entre santificación. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios, su santificación, o que sean santificados, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. En el medio está encerrado el pecado de la inmoralidad sexual, que destaca Pablo entre todos los demás pecados. Y hace lo mismo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. 1 Corintios 6, del 12 al 20, vemos la importancia de evitar este pecado. Alguien dirá, todo es permitido, pero no todo me conviene. Todo es permitido, pero no me dejaré dominar por nada. La comida para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá a los dos. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Así como Dios resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, ¿quitaré los miembros de Cristo y los uniré a una ramera? De ninguna manera.
¿No saben que el que se junta con una ramera llega a ser un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor es un solo espíritu con él. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado del hombre que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que están ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. La importancia de evitar el pecado de inmoralidad sexual está acá, que dice cualquier otro pecado es fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. He leído comentarios de teólogos y pastores respecto de estas palabras, de qué significa que peca contra su propio cuerpo, y habla principalmente de temas de salud, de lo que puede ocurrir con la salud cuando uno fornica, de no solamente enfermedades, sino que incluso puede provocar algún tipo de malestar, de dolencia, puede ir incluso a un tema del corazón, por decirlo de alguna manera, o psicológico, puede afectar de muchas maneras este pecado en cuanto al cuerpo. No solamente afecta espiritualmente, sino que puede ir incluso a llegar a afectar el cuerpo. De ahí que Pablo destaca de entre todos los demás este pecado cuando habla de la santificación. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de la fornicación, de este pecado que puede afectarnos, dañar también nuestro cuerpo. Y el versículo 8 dice que el que rechaza esto no rechaza al hombre, es decir, mis instrucciones, lo que les estoy diciendo, no lo dijo un hombre común y corriente, sino que lo dijo Dios, quien nos da su Espíritu Santo. Y es este Espíritu Santo, como ya hemos visto en otra parte de la carta, el que nos permite y nos ayuda a seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Vamos a leer sobre el Espíritu Santo en Juan capítulo 14. Juan 14, del 15 al 20. Es Jesús hablando sobre el Espíritu Santo. Juan 14, del 15 al 20. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador que esté con ustedes siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Es Cristo mismo el que promete la venida del Espíritu Santo, que dice, el mundo no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Está con ustedes, es decir, Cristo mismo, y estará en ustedes, ahora es el Espíritu de Cristo, que mora en el creyente. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes, en el Espíritu de Cristo. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque tendremos su Espíritu en nosotros, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Dios nos da su Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, para que podamos ser modelados finalmente en la imagen de Cristo, que mora en nosotros por medio de su Espíritu. Sin Él, nuestra santificación sería imposible. El mundo no lo conoce, dice Jesús, al Espíritu Santo. El mundo no tiene el Espíritu de Cristo en ellos. El mundo no va a ser santificado. Sin santidad, el mundo no verá a Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados y para eso nos dio su Espíritu Santo.
Y no solamente eso, sino que este Espíritu Santo nos ayuda a seguir las instrucciones que nos santifican. Porque leímos, Dios nos santifica, pero nosotros también actuamos y obramos para nuestra santificación. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Volvemos al capítulo 14 de Juan, versículos 25 y 26. Estas cosas les he hablado mientras aún estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es decir, el Espíritu Santo obra en nosotros para nuestra santificación, modelándonos a la imagen de Cristo de forma difícil de comprender, pero utilizando la palabra de Dios. Él nos enseña y nos recuerda lo que se nos enseñó para que de esa manera caminemos como Dios espera de nosotros. Y finalmente leemos Juan 16, versículos 5 al 15. Juan 16, del 5 al 15 dice, ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les dije eso, la tristeza ha llenado su corazón. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Pero al irme, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden llevar. Cuando les venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se lo comunicará. Así que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros es que somos santificados, es que Dios cumple su voluntad. Es que Él pone en nosotros el querer hacer por su buena voluntad para que nosotros también obremos para nuestra santificación. Y los tesalonicenses no hubieran podido seguir o atender a esta exhortación de Pablo de abunden más y más en la manera en la que vienen conduciéndose si no hubieran tenido el Espíritu Santo de Dios, de Cristo en ellos. Y nosotros no vamos a poder tampoco seguir ninguna instrucción de la Biblia sin el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Así que hasta acá lo de hoy, ¿sí? La exhortación de Pablo a seguir más y más la voluntad de Dios en nuestra santificación, que la lleva a cabo por medio de su Espíritu en nosotros y por la obra redentora de Cristo en la cruz. Oramos y damos gracias, Dios. Te damos gracias por hablarnos un domingo más, por tenernos en cuenta en todo este vasto mundo, miles de millones de personas, de seres humanos, de criaturas. Nos tenés en cuenta a nosotros, que somos pocos y no somos nadie, estamos en un rincón del mundo. Y nos seguís hablando y nos seguís mirando. Y seguís atendiendo a nuestras oraciones. Así que te damos gracias y te rogamos que nos ayudes a cumplir con esta exhortación que Pablo hacía a los tesalonicenses, que también es una exhortación para el resto de tus hijos en el mundo y por eso lo dejaste por escrito, para que seamos exhortados por las mismas palabras. Ayúdanos a cumplir tu voluntad y cumplir en nosotros tu voluntad de nuestra santificación. De esa manera podemos darte gloria en esta vida y podemos darle gloria a Cristo cuando venga a buscarnos. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.